Muy buenas noches, hoy 18 de marzo del año 2023. Son las 11:24 de la noche. Voy a hacer un análisis del diario de Ana Frank a petición de un gran amigo que sigue este canal y lo respeto mucho a él, el señor Jesús. Creo que es Jesús Godoy TV, creo que es su canal, de Barquisimeto, Estado Lara. Es un señor que ya tiene una gran cantidad de seguidores, de suscriptores en su canal y creo que trabaja para la televisión y con todo respeto, eh, se aprecia y se respeta cada sugerencia de cada suscriptor o cada visitante que en este canal quieran que abordemos algún tema de interés o de importancia o que nos llame la atención para la reflexión, para nuestra educación y nos pueda servir como ejemplo, como experiencia de la vida. El diario de Ana Frank sucede en Ámsterdam en 2 años, desde 1942, septiembre de 1942, hasta pasando el año 1944 y enero del el año nuevo del año 45. Ya se había dado la invasión de Normandía, donde habían polacos, holandeses, era un ejército multinacional desembarcando en Normandía, buscando la liberación de la Francia ocupada, pero no dio tiempo de salvar a la familia del señor Frank, ni a los Van Damme, ni al señor Dussel, que estaban alojados en un ático, en una fábrica de talleres, el ático, la parte superior, y ahí permanecieron escondidos por un poco más de 2 años, en verdad. Ana Frank era una jovencita de la pubertad de unos 13 años y ella describe en su diario los cambios en la que van sucediendo dentro de sí misma, pasando de la pubertad a la adolescencia. Ella pensaba de que ella se defendía y más que todo hacía sufrir mucho a su mamá y era muy apegada a su papá. Algo típico de las niñas, ¿no? Que son más apegadas al padre que a la madre. Y con la madre en cierto modo son resistentes o rebeldes, ¿no? Bueno, y Ana Fran, ella va narrando en su diario que parece como un poema lírico, con una exquisita escritura, dada la enseñanza de un hombre culto como el señor Frank, un hombre respetado judío que se pensaba de que había huido a Suiza, pero estaba escondido en un ático en la propia Ámsterdam. Continúa el relato. Ese ático, en la parte superior, esas personas vivieron con mucho miedo, mucho temor. Eh, no podían hacer ruido mientras la fábrica de talleres abajo estuvieran los trabajadores, se quitaban los zapatos, murmuraban. Eh, Habían tres jóvenes, eran Peter, Margot
que era muy conservadora, que tejía. Margot pensaba de que Peter estaba enamorado de Margot, pero finalmente termina conociendo el interior, la forma de pensar y los discursos y la profundidad de conciencia que tenía Ana Frank. Y Peter finalmente termina conectándose con Ana Frank, enamorándose, vamos a decirlo así, de Ana Frank. Era un muchacho en el 42 de unos 16 años y Ana tenía 13. Cuando son descubiertos, me imagino que tendría sus 15, 16, a ver, si 16, tendría sus 17, 18 años y Ana Frank tendría sus 14, 15 años por ahí, en la adolescencia. Prácticamente ese era su mundo, no podían hacer ruido, tenían que utilizar lo que llamaban el retrete, el baño, en horas de que los trabajadores ya se hubieran ido, no tenían que murmurar todo el día, se la mantenían bastante escondido. Bueno, escondido, pues. Eso es bastante, no, eso no va ahí, simplemente escondidos. Y a pesar de que ellos estaban viviendo los tiempos de guerra de la época que les tocó, Ana buscaba lo hermoso de la vida. Ella va narrando los cambios que va sintiendo en sí misma, en su cuerpo, en su conciencia, de que tenía miedo de dejar salir lo bueno que ella tenía en su interior, porque pensaban de que se iban a reír de ella. Finalmente, ella logra expresar sus sentimientos. Margot se siente un poco sola, que era la hermana mayor. La madre estaba muy conectada con Margot, la hermana mayor de Ana Frank, y Ana Frank era un poquito más rebelde, pero muy culta. Le gustaba mucho la educación. El señor Frank, que era el patriarca de la familia, les instruía con mucha educación y cultura. Les enseñaba francés, les enseñaba álgebra, les enseñaba las costumbres judías, cosas así por el estilo. Bueno, y a pesar de los horrores de la guerra, ella decía, nosotros los jóvenes, ¿por qué tenemos que enterarnos de lo que sucede, de los crímenes de guerra, si nosotros no fuimos culpables de eso? Prácticamente crecimos inocentes en medio de ese horror y, y eso no ayuda en nada. Nosotros quisiéramos vivir nuestra vida, quisiéramos salir del ático y vivir, correr por el parque, respirar el aire fresco de los tulipanes, de las flores, los tulipanes, bueno, muy famosos en Holanda, los parques de flores, o sea, de eso que habla ella. Ella habla con un sentido de lo hermoso de la vida en medio del caos, del miedo, del horror en la cual estaban sumergidos. Finalmente son descubiertos porque entraba un ladrón a tratar de abrir la caja fuerte de la fábrica de talleres abajo y escucha el gato de Peter que hace ruido a pesar que todos estaban callados y los termina delatando finalmente y los encuentra. Tanto que se cuidaron y por un animalito y después por unas pesadillas de Ana del horror de la guerra,
ya que se había enterado de que una amiguita de ella del colegio había sido presa y había sido enviada a un campo de concentración. Finalmente, cuando ella decía de que quería ser escritora, tenía ese don de escribir la belleza de la vida, mientras se escuchaban las discusiones de las parejas de los mayores, mientras los mayores sufrían. Por ejemplo, los Van Damme, había un señor que se robaba la comida de los demás, el pan en la noche, y bueno, y había problemas internos entre ellos. Ella veía lo hermoso de la vida y en el ático, en la parte superior donde había más frío, que tenían que taparlo con un trapo para que no entrara la nieve, entonces de pronto miraba en el cielo y decía, qué hermosas nubes, o sea, la bendición de la vida, la belleza de la vida, los colores de los árboles, las nubes. O sea que en medio del horror del sufrimiento, de las bombas y del miedo de ser descubierto, ella narraba en ese mundo tan estrecho que no podían moverse, no podían correr, tenían que cumplir estrictas normas de seguridad. Eh, Ella hablaba de sus sentimientos y hablaba con su diario como si fuera un amigo, como un confidente, ¿verdad? Es increíble cómo encontrar algo tan hermoso en medio del horror y sentirse inocentes en medio del caos y del sufrimiento, ¿no? Del caos y del sufrimiento. Lastimosamente, Ana pierde la vida en Belsen, donde habían policías, eh, bueno, de alemanas que eran muy crueles, ¿no? Eran muy crueles, la busco aquí. Muy crueles que ya eran psicópatas, se hacen psicópatas, se enferman como Irma Grisi, ¿no? Caer en manos de Irma Grisi que porque tenía métodos en verdad horrorosos que empleaba contra los judíos. Eh, Irma Grese, Irma Grese, correcto. Entonces caer en manos de esas criminales, caer en manos de esas criminales en verdad fue en verdad una desgracia, ¿no? Una terrible desgracia. Eh, Aprovechamos la ocasión eh, aprovechamos la ocasión. Estaba leyendo aquí un comentario de mi gran amigo Jesús Godoy TV. Recomiendo ese canal, Jesús Godoy TV. Ok, aprovechamos la ocasión de los sentimientos y de la familia de Ana Frank y lo que vivieron para hablar un poco de la guerra. Todo fascista exacerbado, como Hitler y los nazis, prácticamente hicieron como un híbrido, pudiéramos decir, entre la religión de, de los ancestros de la raza aria,
prácticamente una mitología de que ellos se sentían como superiores. Y el odio a los judíos porque los culpaban a ellos de no haber financiado debidamente la guerra que tuvo Alemania en la primera guerra, valga la redundancia, en la Primera Guerra Mundial. Los judíos fueron culpados de que no financiaron debidamente y de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. De las ambiciones de expansionismo que todavía se están dando, incluso una forma increíble hoy precisamente en el siglo XXI, pues con el caso de Rusia y Ucrania. Entonces, como eran los dueños de los bancos, porque como eran usureros, porque eran hombres que en verdad habían prosperado, una raza que había prosperado, son trabajadores, los judíos eran, y bueno, y tenían propiedades, banqueros, fueron muy odiados porque los veían como diferentes, diferentes en cuanto a la cultura, y, y Hitler encontró finalmente un enemigo en común, un enemigo en común para poder eh, llevar su libro y su lema y su ideología construida con Mein Kampf. Creo que se llamaba Mein Kampf, no me recuerdo bien las palabras alemanas, pero era como mi lucha, que era enaltecer la raza aria como algo sagrado, pudiéramos decir, como religioso, y lo militar, algo sumamente peligroso. Entonces la gente de la SS, la gente que perseguía y exterminaba judíos, se sentían prácticamente como enviados de los dioses que ellos tenían, enviados de dioses de esos ancestros de la raza aria, para exterminar y purificar la raza de los arios, eliminando todo tipo de cultura ajena a, a, lo- a los alemanes, pues a los alemanes arios, exterminando a los judíos, y no solamente a los judíos, sino a los gitanos, y a los polacos también los veían como una raza inferior, y bueno, exterminaban todo tipo de personas que se consideraba inútil. También los homosexuales eran exterminados a campos de concentración, los comunistas, o sea, no se habla de los comunistas que en verdad fueron a campos de concentración y también fueron víctimas de la guerra. Pero principalmente Hitler desbordó su odio de, de forma muy desafortunada. Desafortunadamente, principalmente con la raza judía, que en verdad yo creo que ha dejado grandes enseñanzas y una gran riqueza histórica, religiosa y cultural a la humanidad, en verdad. Un gran error histórico lo que sucedió ahí por la permanencia en el poder. Y les digo algo, cuando un dictador comienza una guerra, no hay forma de echarse para atrás, no hay forma de rendirse, porque los mismos compatriotas
lo terminan liquidando, lo terminan eliminando, pues, porque todos los recursos y todos los muertos y todos los que murieron, y todo quedó que en la nada, pues nos rendimos. Termina perdiendo el poder con un golpe de Estado y lo liquidan, pues. Entonces cuando Hitler comienza su locura, estilo Napoleón Bonaparte, el expansionismo, estilo como el Imperio Británico, como se dio con los españoles, de expandir su territorio, la Unión Soviética. Pero bueno, nos concentramos en la Segunda Guerra Mundial. Muchos inocentes, muchas personas hermosas y bellas como Ana Frank fueron víctimas de ese holocausto sin sentido, irracional, un odio, una ira que o pertenecías a ese genocidio matando o en verdad si escondías judíos podías ser arrestado. A la larga a los soldados alemanes le causaba ya problemas psicológicos estar matando en las zanjas por fusilamiento a los judíos, entonces por eso fue que crearon las famosas cámaras de gas, que ellos los llevaban como los baños que le iban a hacer, las famosas cámaras de gas. Pero el diario de Ana Frank demuestra una belleza eh, maravillosa, un estado de conciencia superior de lo bello, de lo hermosa que es la vida, aún en un espacio reducido, viviendo con el miedo, con el terror. Eh, Ella escuchaba las buenas noticias y las narraba en su radio, la invasión de Normandía o de pronto cuando desembarcaron en África, cuando los aliados avanzaban, ella estaba cuando había resistencia de que no caía Stalingrado. Todo eso ella lo narraba en su hermoso diario, que en verdad fue como una recopilación histórica importante, dado de que en esa época se acostumbraba mucho a llevar un diario y como un amigo, como crear una persona, como decir, yo le cuento todo a mi diario, de todo lo que me sucede, todo lo que me pasa, y yo sé que mi diario me comprende, mi diario me entiende, y mi diario sabe todo lo mío, y es ahí donde yo escribo las cosas que en verdad yo siento y me pasan, y puedo hablar de una forma abierta, sin censura, sin miedo, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que sucede en mi entorno, de las personas que conviven conmigo. Y bueno, y de su amorío, o sea, prácticamente cuando ya llegaban los alemanes a romper la puerta, ella finalmente termina dándose un beso enamorado, apasionado con su enamorado Peter. Y sabían que había llegado el fin, porque fueron separados en los campos de concentración. El primer campo fue Auschwitz, que en el 45 fue liberado. Se salvó el señor Frank, pero no corrieron con igual suerte ni Dussel, el señor mayor, ni los Van Damme, ni lamentablemente Ana Frank, ya prácticamente a unos pocos días de ser liberado Belsen. este, Esos criminales, genocidas, psicópatas, enfermos, querían eliminar toda la evidencia, matando masivamente a una gran cantidad de mujeres y, y bueno,
lamentamos mucho la muerte tan temprana de Ana Frank, pero sabemos de que cada persona cumple una misión en la vida, un ciclo en la vida, y dejar un legado, dejar una enseñanza, dejar un escrito, dejar una huella que trasciende en el tiempo. Y la vida de Ana Frank fue muy hermosa y muy útil de la recopilación de la guerra, más que cualquier otra persona que de pronto no dejó ni registros, ni datos, ni enseñanzas de ningún tipo. O de pronto son personas que se mueren en la rutina, siempre haciendo lo mismo como robots, y no terminan floreciendo esos sentimientos y ese amor y esos cambios que ella sentía, Ana Frank, de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia al amor, en verdad. Ellos decían, bueno, vivimos con miedo y ahora que llegaron los alemanes a romper la puerta, donde estábamos todos ocultos, bueno, ahora lo que nos queda es la esperanza. Y bueno, como les decía, a tiempo algunos campos fueron liberados, pero otros campos en verdad lamentablemente no dio tiempo para salvar a los que estaban habitando en ese ático. Al final les voy a colocar el link de la película. Yo estuve decidiendo para poder cumplir con este trabajo si me escuchaba el audiolibro de Ana Frank, que seguramente lo voy a hacer para reforzar mis conocimientos de Ámsterdam, de Holanda, de la ocupación de los nazis, eh, del 42 hasta enero del 45, tal cual como se lleva el diario de Ana. Tal vez yo escuche el audiolibro o vea otra película. Me encantó la historia porque es una enseñanza de amor por la vida, de la juventud, tradiciones incluso judías estaban celebrando el Hanukkah, una tradición ahí hermosa. Y en medio del caos y del miedo, entonces Ana con su energía juvenil cantaba una canción judía tradicional de hace más de 2000 años, en verdad. Eso es lo bueno de la cultura y la tradición judía, que es milenaria, tiene muchos siglos y imagínense toda la experiencia y todas las personas que han trascendido, o sea, que han vivido desde esos tiempos. Ahora, ¿qué podremos nosotros aprender de esta cultura general, de la historia de lo que del diario de Ana Frank con respecto a nuestros tiempos? Hay muchos jóvenes que no tienen la culpa ni remotamente de que la ideología comunista se haya instalado en las Fuerzas Armadas, que ha habido gente que se hacían pasar humanistas y luego dieron un giro al comunismo que prácticamente es una dictadura de Estado, una dictadura de gobierno y un secuestro de las instituciones, que tienen que seguirse por una misma dirección y se pierde la autonomía de de las instituciones como tal. Entonces no hay imparcialidad ni en la justicia, ni en el sistema financiero. Eh, Todo está sometido por un grupo y tanto a nivel militar como a nivel ejecutivo nacional. Ese es el problema de los sistemas comunistas, socialistas.
Y muchos jóvenes no tienen la culpa de haber nacido bajo este sistema, que ya habrá muchos ya, porque tenemos, por ejemplo, en Venezuela, ¿cuántos años tenemos aquí con este sistema? Desde el 99, desde que llegó Putin también a Rusia, ¿no? Por cierto. Pero desde que llegó el presidente Chávez al 2009, 2019, 2023, 24 años, sí. Con un mismo sistema, dos presidentes. Uno fallecido y otro que prácticamente heredó el carisma y el apoyo hasta el final del presidente Chávez, ¿no? Entonces muchos jóvenes, veinteañeros, jovencitos y hasta niños, o que no hayan nacido con anterioridad, no tienen la culpa de haber nacido en este sistema y no han conocido otro tipo de sistema democrático, ¿no? Nosotros quisiéramos la apertura económica, eh, que cesen las sanciones internacionales. Pienso yo que la salvación sería, aunque dice Rafael Correa de Ecuador de que no se debería dolarizar Venezuela porque estarían como dependiendo, transportando en avión los billetes viejos de los Estados Unidos para recibir billetes nuevos, pero lo más importante es la oxigenación de la economía, la oxigenación del aparato productivo nacional, y que el costo de vida disminuya y que tengamos una moneda fuerte que pueda suplir todas nuestras necesidades básicas de vida, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Yo pienso que lo más importante es la educación. La educación que impartía el señor Frank, el papá de Ana Frank, a Margot, a su esposa, a su hija Ana Frank y a todas las familias que compartían esa escuela, esa pequeña escuela que tenían en el ático, Peter también. Eh, la educación yo creo que es lo más importante, y una vez que tengamos una juventud preparada, una masa productiva y pensante bien preparada, es que se pueden tomar los lineamientos correctos en todas las áreas de la sociedad y de la política para que podamos reconstruir Venezuela y enrumbarla a un futuro mejor, en verdad. Yo creo que la salvación de Venezuela definitivamente está en los jóvenes, como el pensamiento de Ana Frank, que tenía un espíritu vivo diciendo: nosotros no somos culpables, somos inocentes de lo que está sucediendo. Quería ser escritora y le gustaba danzar, le gustaba bailar, y ese espíritu juvenil tiene que renacer en cada uno de los jóvenes en Venezuela, que tengan ideas creativas, pero a la vez intelectuales, con base intelectual, con formación intelectual, con libros, con lectura, con simposios, conferencias, charlas, proyectos, proyectos políticos, proyectos culturales, para que podamos salir de la crisis que estamos viviendo y podamos tener próximamente un país mejor, en verdad. Buscar la mejor oferta política para Venezuela. Yo sigo defendiendo el federalismo, la autonomía, la descentralización, la autonomía de las gobernaciones, de las alcaldías, según como lo marque la ley. Por supuesto, no con la separación, no separatista, pero sí
un estado federal más o menos parecido, no tiene que ser igual exactamente como lo tienen los Estados Unidos, es lo que pienso yo. Y que adoptemos una moneda fuerte y sustentable, de tal modo que se oxigene en todos los aspectos, podamos mover una moneda que tenga una capacidad adquisitiva de compra superior y podamos cumplir y todas nuestras necesidades existenciales. Entonces, yo leyendo aquí, yo les voy a dejar el link de la película de 1959, que fue lo que yo escogí para hacer este estudio, ¿no? Este estudio de Ana Frank. Vamos a leer algunos comentarios rápidos del año 1959. A ver si lo consigo. A ver. Un bello clásico, dice aquí, que desearía que hubiera tenido otro final, donde estés, Ana Frank. Espero estés feliz y libre por la eternidad. Amén. Donde quiera que esté. O sea, ella cumplió, ella nació en este mundo porque todo lo que pasa en este mundo sucede por la gracia de Dios. Como siempre lo he dicho, no se mueve una hoja sin el permiso de Dios Todopoderoso. Y es un bello, hermoso clásico en donde la vida de Ana Frank, el tiempo que ella vivió, dejó huella en verdad de la hermosura de la vida, aún en medio del terror y de la escasez, ¿no? Vamos a ver qué otro comentario encontramos por aquí. Aquí la gente está triste por la muerte temprana de Ana Frank. Entonces, a ver. Nunca es tarde, ¿no? Para aprender de este hermoso espíritu maravilloso que parecía un ángel. Hay gente que dice que se lo había perdido, que no lo había leído. Pero fue una película muy hermosa, muy bella. Y como les digo, yo tuve que decidir entre audiolibros y otra película que era un poco más larga, de 3 horas. Finalmente preferí ver una de 2 horas y tanto y en verdad la disfruté muchísimo. Yo compartía el miedo, el terror que tenía esa familia. Lastimosamente faltó muy pocos meses para salir del ático y ser liberados pues, del horror de la guerra y que fueran derrotados los nazis. Como les digo, un error garrafal histórico porque las diferencias entre nosotros los seres humanos somos una misma especie con distinta pigmentación de piel, algunos blancos, algunos trigueños, otros morenos, otros de color oscura, pero la diferencia es cultural. Y en la cultura de los pueblos, yo creo que se debe respetar. Se debe respetar la cultura de los pueblos, en verdad. O sea, si nos respetamos unos con otros en cuanto a las tradiciones y a la costumbre de los pueblos y podemos tolerarnos y podemos convivir en sana paz, en sana armonía, no sucederían estos crímenes de guerra que en verdad enlutan y hacen mucho daño y crean mucho sufrimiento en espíritus, en personas, en espíritus encarnados, en personas que siempre vienen a aprender una lección de vida en este mundo terrenal, en esta vida temporal.
Y bueno, les tocó a ellos vivir ese tiempo pero la más entusiasta, la más alegre, la más divertida prácticamente de esa familia era precisamente Ana Frank. Y su querido confidente, su gran amigo, el diario de Ana Frank, su diario, hermano. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Para mí, mi diario es este canal, son ustedes. Dejar un legado, una experiencia, compartirla. ¿De qué me sirve guardarme lo que he aprendido, lo poco que haya aprendido? Porque uno prácticamente aprende menos de una gota de todo un océano de conocimiento, pero bueno, uno trata de compartirlo. Y, y vamos a cerrar con lo mismo de siempre. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like, te lo agradecería, para saber que caló bien, que te gustó, que aprendiste. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en crecer en YouTube, por favor suscríbete. Bienvenido seas, estimado. Si quieres dejar algún tipo de comentario que en verdad quieras compartir aquí con nosotros, bienvenido sea, estimado. Bueno, en tiempos de guerra, ¿no? De la época de Ana Frank, bienvenido sea. Puede hacer un aporte, puede hacer una crítica. Me han corregido. Me dijo el amigo Jesús Godoy, porque este video lo hago en base a Jesús Godoy, que el primer presidente de Venezuela fue Cristóbal Mendoza, pero fue derrocado posteriormente por los militares encabezados por Santiago Mariño, lo que estuve leyendo yo en cuanto a José María Vargas. Bueno, y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre. Y cualquier sugerencia de algún tema de interés que quieran que podamos compartir aquí, todos juntos, ustedes y yo, bueno, con mucho gusto yo lo estaré realizando, en verdad. Porque yo pienso que uno tiene que complacer y apoyar las opiniones y las ideas de los amigos que en verdad asisten al canal. Este video fue dedicado especialmente en la petición del señor Jesús Godoy TV, del canal Jesús Godoy TV, sobre el diario de Ana Frank, y espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes, en verdad. Bueno, se les aprecia y se les respeta a todos. Hoy estamos a 19 ya de marzo del año 2023. Son las 12:08 de la madrugada. Bendiciones a todos, estimados amigos. Espero que hayamos aprendido ustedes y yo. Ya les voy a colocar en la descripción del video la película que decidí ver para instruirme, ilustrarme en relación al diario de Ana Frank, año 1959, película que fue filmada incluso en el propio sitio donde convivió Ana Frank en esa época. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos, en verdad. Misión cumplida, estimado amigo Jesús Godoy TV. Sigue haciendo sugerencias y bueno, seguimos trabajando con todo gusto para todos ustedes. Bendiciones para todos.